Pues ayer el Colegio de Graduados Sociales de la región de Murcia hizo una especie de radiografía del absentismo en la región de Murcia y hemos querido tener esta mañana aquí al decano del colegio, Alfonso Hernández Quereda. Muy buenas. Hola, muy Vamos buenas. a, vamos a hablar, a desgranar esa radiografía que hicisteis ayer en el Colegio de Graduados Sociales, porque es llamativo. Hay varias cifras llamativas, por no entrar a calificarlas, pero sí que las podríamos tildar de alarmantes, ¿no? Bueno, yo diría que más que, bueno, alarmante, sí, caótica. Es una Ujú. situación bastante dura, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, que es la que soporta el mayor número de asentismo y que efectivamente le cuesta más mantener un poco esa situación. Estamos en una situación donde, pues bueno, efectivamente hay un informe de la mutua de Umivare donde se habla que hay un incremento. Hemos superado récord de asentismo en este país. A nivel nacional estamos hablando de una media del 6,2% de asentismo laboral, mientras que en la región estamos hablando del 9,2% de asentismo, es decir, 2,6 puntos sobre el ámbito nacional. Y Esto, luego, eso, a nivel europeo, superamos el asentismo en este país en relación al resto de países europeos. esto significa, por los datos que me has dicho, si no entiendo mal, que una de cada 10 personas no acude a su puesto de trabajo. Casi Bueno, una. podría hablarse, sí, casi esa, esa, Ujú. esa cifra. Es. Es duro, es Sí. decir, es duro. Estamos hablando de que efectivamente la pequeña y mediana empresa está soportando un nivel de asentismo bastante importante. Si partimos de la fisonomía, por decirlo de alguna forma, de la pequeña y mediana empresa, pues son ser empresas que tienen 4, 5, 10, 15 trabajadores como media, y entonces mantener un nivel de pues, una, dos o incluso tres bajas en cada empresa durante un periodo verdaderamente largo, pues efectivamente se hace una situación difícilmente sostenible. No ya solo por el funcionamiento de las empresas, por el coste económico que le supone y por la falta de organización y de funcionamiento y por tanto de producción, sino también la propia administración, el propio Estado, efectivamente soportar este tipo de costes. Estamos hablando de que, por ejemplo, en la comunidad autónoma en torno a los 1.000 millones de euros es lo que puede suponer la situación del asentismo que está atravesando. Si lo elevamos al asentismo en general y en cuanto a complementos y demás que tiene que pagar la empresa en determinadas situaciones, estaríamos hablando de 2.000 y pico millones de euros, con lo cual es una situación verdaderamente gravosa. Mm. Claro, ¿cuánto significaría, no sé si están los datos, más o menos de media por empresa, el coste por bajarlo a 10, esos Bueno, tantos sí, millones? no, efectivamente, hombre, por empresa no, pero si hacemos un cálculo de casi 1.000 millones de pesetas de prestaciones, pues efectivamente lo que supone una media por trabajador de unos 300 y pico de gastos de seguridad social, sin Ujú. tener, lógicamente, el trabajador en activo, más luego establecemos unos complementos que pueden andar en otros 200 o 300 euros, podemos hablar de un coste mensual de unos 400 o 500 euros Ujú. de ese asentismo que se produce en situación de incapacidad temporal. Ujú. Y no sé, bueno, me comentabas que son cifras récord. No sé si esto ha sido, digamos, una tendencia que se ha ido exagerando o ha sido poco a poco que se veía venir que íbamos a alcanzar este récord. Bueno, yo creo que, vamos, no hay un alza, es decir, es una tendencia que se Ujú. está produciendo y desde luego en los últimos años se ha incrementado considerablemente. Claro, esto nos lleva o nos debería de llevar a analizar por qué se produce esta situación y a qué se debe esta situación. Es decir, una de dos, o tenemos un país que no es tan sano como era hace años, una población activa que no es tan sana como era hace años, o algo está fallando en el sistema que efectivamente está denotando esta situación. El estudio habla también de que los distintos aspectos o especialidades de las bajas que se producen. En ese sentido, hay un factor llamativo y es que los aspectos mentales, la salud mental es uno de los principales puntos que se dan en ese asentismo laboral. Es decir, Ujú. podríamos calificar la típica depresión. Ujú. Depresión que normalmente suele ser reactiva y eso nos lleva a valorar efectivamente, uno,
Primero, la larga duración que se produce en este tipo de bajas, y dos, la dificultad del control, control o seguimiento. Me comentaba hoy alguien con buen criterio, hombre, no digas control porque suena más fuerte que seguimiento, pero claro, al final es lo mismo. Llevar el seguimiento y no poder controlar la situación, pues nos lleva a que efectivamente no hay soluciones. Con lo cual, habría que analizar cuáles son los factores que influyen pues para que este asentismo se haya disparado tan ampliamente. Yo creo que uno de los factores determinantes es la falta de control y seguimiento, la falta de especialización en el seguimiento de ese tipo de bajas. Hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de una enfermedad común, pues efectivamente, enfermedad común o accidente no laboral, el que da esa baja es un médico de familia, de medicina primaria. Luego deriva o derivará al determinado especialista para esa situación de baja. Pero bueno, ya se cuenta de un principio con que inicialmente tiene que, lógicamente, hacer una baja valorando, pues un poco aspectos muy relativos, con lo cual en principio no dispone de los medios necesarios para poder valorar una situación de baja. Luego, si eso deriva a los servicios médicos, pruebas de diagnóstico, como pueden ser radiografías, escáneres, demás, el tiempo de tardanza de esas pruebas que se hacen ya de por sí hace que efectivamente se amplíe considerablemente el plazo de una determinada baja. Eso nos lleva a que una baja que podría durar, pues a lo mejor, 20, 25, 30 días incluso en determinadas cuestiones, por el simple hecho de tener que hacer pruebas de ese tipo y estar pendiente de esa realización, nos llevaría a 3, 4, 5 y 6 meses. No digo nada en relación a una posible baja por enfermedad mental. Sabemos y conocemos la falta de medios que hay en el centro de salud mental. Bueno, pues eso significa que efectivamente para mantener un seguimiento por psicólogo o por el psiquiatra del servicio murciano, pues efectivamente se requiere un tiempo, y ese tratamiento pues efectivamente empieza más tarde, se mantiene con una periodicidad mayor, con lo cual digamos que la posibilidad de cura o de normalización de su estado pues se hace más largo. Uh-huh. Y eso nos lleva a que efectivamente bajas que a lo mejor en sí podrían tener una duración, pues, no sé, una media, por poner de 2, 3, 4 meses, pues tenemos situaciones de IT, de incapacidad temporal, que están durando entre 500 máximo, el periodo máximo que son un año y 6 meses, con lo cual 500 y pico días. Como eso no hay un seguimiento y un control de esas bajas directo, pues efectivamente eso es un terreno donde digamos que casi está a la voluntad de una de las partes el que se mantenga esa baja o no, cuando lo ideal sería poder determinar efectivamente esa baja con datos objetivos y datos de conocimiento y llevarle un seguimiento en función de, de qué pueda durar esa baja. No nos podemos ir, como a veces se ha ido, de un E15 de 15 o 20 días a 3, 4, 5 o 6 meses. Con lo cual, digamos, la raíz del problema podríamos decir que recae en el sistema sanitario, entre otra cosa, digamos, que le recae al sistema sanitario. Directamente. Directamente porque digamos que el método ahora mismo no es el adecuado por falta de medios, por falta de especialización, y desde luego hay un elemento que es el que se está conjugando y el que se está barajando y que han propuesto las mutuas, que es decir, ahora mismo las mutuas de la Seguridad Social no solo llevan la contingencia de accidente laboral, es decir, no solo controlan y gestionan la accidente laboral, sino que llevan también lo que es la gestión de prestacional de enfermedad común o accidente no laboral. Pero, sin embargo, no tienen control sobre ese sistema. Pueden revisar, pueden pedir citaciones a gente que esté en IT, a trabajadores o trabajadoras que estén en IT, para ver efectivamente cuál es la situación, pero no tienen la capacidad de poder determinar un alta. Lo que hace la mutua en ese caso es proponer al médico de cabecera pues que se puede producir el alta, pero sin embargo el que tiene la potestad es el médico de cabecera. El médico de cabecera, lógicamente, pues tiene la presión que puede tener en un momento dado a la hora de dar una baja o un alta, quiero decir, con lo cual a veces eso hace que
que no funcione esa comunicación. Presión y tiempo añadido de gestión, claro, y esa trámites, es claro. Entonces, una de las cuestiones que se está barajando y que podría ser, yo creo que podría ser viable con un control objetivo y con unas condiciones de garantía para las personas que están en situación de IT, sería un control directo por parte de las mutuas de determinadas contingencias, no de o sea, determinadas lesiones o incapacidades. Sí. Con eso nos llevaría a que efectivamente ese control pues sería más especializado, la mutua tiene conocimiento más del puesto de trabajo y puede relacionar de una forma más directa una determinada patología con una actividad concreta, y eso nos llevaría a que efectivamente podría valorar en un momento dado, bueno, pues esta baja va a durar tanto, y efectivamente en lo que es el dato objetivo de la lesión y del tratamiento, pues en tal tiempo se tiene que curar. Con lo cual, automáticamente pues se produciría esa situación. Y eso nos llevaría a una situación incluso de algunas patologías que podemos alegar y que efectivamente vamos al médico y decimos, bueno, pues tengo esta situación y el médico automáticamente da la baja, habrá que valorar si efectivamente esa patología es compatible con el trabajo o no. Es decir, o con un tratamiento en activo, ¿por qué no? Pues puede haber, yo qué sé, se me ocurre un tratamiento farmacológico, pero que puede compatibilizarlo con su trabajo. Es decir, habría que valorar y relacionar el tipo de patología que se tiene con el puesto de trabajo en concreto que se está, y en función de eso se vería o se establecería si hay una situación incapacitante o no la hay. Claro, supongo que habría que hilar muy fino, como suele decir coloquialmente, con el tema pues, de criterios, parámetros, plazos, adecuación al puesto de trabajo. Son muchas las variantes. No sé si a lo mejor por eso no se afronta este problema y bueno, pues se queda ahí un poco. Nadie se atreve, digamos, a destapar la liebre. Bueno, alguien comentaba, ¿hay interés político? Bueno, yo creo que no se trata, o se puede tratar de un interés político, pero más por una cuestión tan sensible, donde a lo mejor lo que en este caso la administración no desea o no quiere es abrir otro punto de conflicto. Es decir, ¿punto de conflicto cuál sería? Pues efectivamente, si damos determinado control o gestión o seguimiento, como queramos denominarlo, a las situaciones de la IT, por ejemplo a las mutuas, pues hay quien puede establecer, en este caso centrales sindicales, oiga, no, pero es que entonces las mutuas, como son las empresas, al final pueden, pues no necesariamente, porque al final las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, funcionan con fondos de la Seguridad Social, bueno, lo de que la cuota que se paga por empresa es la misma, o también se paga por contingencias comunes, y debería de tener elementos y personal que puedan objetivizar efectivamente una situación de incapacidad. Quiero decir que esa situación no se produciría, pero ahí es donde tenemos un poco el punto sensible. Es decir, las organizaciones sindicales piensan o creen que si se derivan las mutuas puede haber una cierta no ligereza, pero sí anticipación de unas altas médicas, que a lo mejor pueden ser inadecuadas según esa versión, pero yo creo que no, yo creo que sinceramente se trata de poner más medios a disposición del sistema, buscar otro sistema de seguimiento de ese tipo de incapacidades y al final llegar a la conclusión de que, bueno, las situaciones de incapacidad temporal que se produzcan y que efectivamente tengan un tiempo de duración se puedan llevar a cabo y se puedan llevar en condiciones de garantías, insisto, para los, en este caso, los afectados, que serían los que están en situación de incapacidad temporal. Y desde luego también como afectado el propio sistema. Es decir, el sistema no puede mantener esta situación de incapacidad temporal. El sistema, me refiero a la administración, pero las empresas, desde luego, tampoco pueden mantener esta situación. Al final vamos a una cuestión de competitividad, de producción y de rentabilidad del funcionamiento de una empresa. Claro, supongo que es más fácil, digamos, armar todo este engranaje con ITs, enfermedades físicas, o por ejemplo un catarro, una semana más o menos, una rotura de rodilla, pues, o de menisco, pues no sé, 6 meses. Pero claro, cuando empezamos a hablar de salud mental, la cosa se dibuja hasta tal punto que en un momento dado ni siquiera sabemos si esa persona le puede estar echando morro y ser un fraude. Es que claro, el abanico ahí bueno, es tan grande. No ya tanto el fraude, sino que, vamos a ver, estamos hablando de enfermedades
mentales. Bueno, y estamos hablando de la típica depresión. Y además la depresión que se llama reactiva. Reactiva significa que se ocasiona como consecuencia de algo, de un momento dado, de, bueno, pues en este caso del trabajo, de la actividad, de la situación familiar, en un momento dado, bueno. Entonces, claro, no se trata ya de que se le eche morro, sino que a lo mejor uno se sienta en situación de una enfermedad mental, de una depresión, y considere que lo más adecuado es pedir una baja y arrinconarse en el domicilio de uno y, bueno, a lo mejor eso no es lo más conveniente. A lo mejor en una situación de depresión lo que hay que hacer es pues trabajar esa situación de depresión. ¿Y por qué se suele producir además también? Pues a veces por una situación precaria en el trabajo. Entonces, la reacción inmediata es decir, bueno, pues como tengo esta tensión, bueno, no puedo estar, estoy fatal, tengo ansiedad, tengo dolor, baja. Bueno, pues a lo mejor la cuestión es negociar o tratar, más que negociar, no, tratar esa cuestión. Tratar el origen. Claro, ¿no? el origen. Bueno, ¿dónde está esto? Bueno, Vamos a ver. Eso, pues con unos medios de salud mental adecuados y en condiciones, antes de emitir, por ejemplo, una baja, pues ¿por qué no pasar por el psiquiatra o por el psicólogo? Es decir, sería invertir el proceso y ver efectivamente, hombre, si hay una situación verdaderamente agónica de una situación, pues no. Pero a veces ese tipo de depresiones pueden ser compatibles, insisto, con el trabajo, con un tratamiento adecuado y en condiciones, tanto de farmacológico, si es necesario, como de psiquiatría o de psicología. Sí, que muchas veces no una medida, pero sí una política, a lo mejor, de conciliación. La empresa de familiar laboral, a lo mejor podría ser ya, digamos, la solución. Eliminar ese factor de presión, de tensión, de precariedad, que hace que efectivamente uno pues diga, pues no, es que esto no lo puedo soportar, bueno, me voy a la baja. Sí. Bueno. O un sistema de mediación, por ejemplo, se me ocurre también que podría ser. Tampoco es mala idea, porque efectivamente. Pero claro, ahí ya entraría en parte no serían psicólogos, pero en parte la psicología. Es decir, bueno, vamos a ver negociar esta situación, a ver dónde está el conflicto y qué solución tiene, si tiene solución. Y la solución, desde luego, no es, si tengo un conflicto, me voy a mi casa, me tiro 6, 7, 8, 9, 10 o 12 meses, que a veces hay situaciones de depresión hasta el tope máximo, pero no soluciono el problema, al contrario, me arrincono en mi yo interior y de ahí no salgo, y eso es un círculo vicioso que puede acabar en decir cada vez estoy más depresivo porque no valgo, no funciono, bueno, no lo sé, pero en definitiva faltan medios, faltan medios para poder controlar esa situación de incapacidad temporal y ver efectivamente situaciones que pueden durar menos, porque las pruebas se hacen más a menudo, con menos tiempo, y bueno, pues se me ocurre cuestiones de un fisioterapeuta, bueno, pues cualquier medio que efectivamente posibilite un tratamiento más rápido y, por tanto, más eficaz. Y a vosotros, como profesionales, digamos, de la gestión, la intermediación pública entre empresa y administración, incluso entre trabajadores también, ¿cómo os afecta? Bueno, pues eso supone una gestión. Bueno, primero hay empresas que efectivamente caen por su peso, y luego efectivamente pues esa gestión al final deriva, o esa situación al final deriva en conflicto que hay que resolver desde los despachos, porque bueno, pues lógicamente viene una situación, oye, es imposible mantener el centro de trabajo con 2 trabajadores menos o con un trabajador menos, pero es que además me es imposible, que es lo que suele plantearse, volver a contratar a alguien más, además de seguir pagando seguridad social del trabajador que está en situación de IT, y eso, bueno, pues supone al final gestión, pero sobre todo, más que gestión, la situación agónica que los clientes transmiten en los despachos, ¿no? Pues, bueno, es una situación un tanto caótica. Hay situaciones, yo he tenido algunos que en una empresa con 2 trabajadores a tiempo parcial, una confitería, trabajando el autónomo, trabajando lógicamente en el centro de trabajo, pues se ha encontrado con dos trabajadoras en situación de baja, pero situación las 2 por una depresión. Claro, esa situación es insostenible, claro, en esas condiciones, porque
¿qué hace esta persona? Este autónomo, porque es un autónomo. Quiero decir, terminar de esclavizarse. Porque ya... bueno, esclavizarse y seguir y aún pagando. así, Claro, bueno, y seguir teniendo costes que son, a lo mejor, insalvables en ese sentido. No puede tener el mismo rendimiento, no puede tener la misma producción. Es decir, el problema es verdaderamente importante y gravoso, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, que no puede soportar esa situación de coste económico y falta de producción. Yo lo que estoy viendo aquí, Alfonso, también es un coladero, digamos, de millones. Es decir, entre los millones que se da, o sea, que pierde la seguridad social o el Estado, las administraciones en general, por una incorrecta gestión de eso, el que paga el empresario, luego también el coste de oportunidad de esos millones o el que podríamos estar aprovechando en la eficiencia de lo que hemos hablado, ¿no? De que la mutua gestionara eso. Aquí hay un agujero. Se hablaba a nivel nacional de torno a los 98.000 millones de euros. Es que estoy buscando el dato, pero sí, eran 98.000 millones de euros. 98.000 millones de 98.000 millones de euros. Lo comparamos además con no sé qué otro gasto de los presupuestos, pero bueno, es un gasto elevado. Pero no solo eso, sino que efectivamente eso es la repercusión en cadena que tiene en la sociedad. Es decir, pues una empresa que no puede tener un rendimiento acorde, una empresa que no puede producir en condiciones, una empresa que no tiene beneficios y que al final no solo no tiene beneficios, sino que no mantiene el nivel de producción y que se tiene que ir al garete, y eso supone pues bajas y situaciones verdaderamente agónicas. Es decir, la cadena de sucesos que puede funcionar en torno a esto es importante. Con lo cual, y a mí me da la sensación de que, bien, es un problema que de vez en cuando sale de la noticia, tal, pero no se le da la suficiente importancia por la gravedad que tiene bastante gravedad. Es decir, ahora mismo somos un país bueno, que superamos a Europa en ese tipo de situación, de asentismo. Bueno, y somos un país, en este caso, un país moderno que funciona y que tiene garantías tanto para trabajadores como para empresas, y sin embargo superamos esa situación en relación a otros países que tienen más tradición de esas garantías, de ese buen funcionamiento, y el asentismo se produce menos. Con lo cual habría que ir también al objetivo, o sea, al objetivo no, al motivo de ese asentismo, ¿vale? Bien, yo creo que ahí funciona mucho esa falta de gestión especializada. Es que cuando digo control, luego me dirán, lo que quieres es control. Bueno, que es control, pero bueno, es gestión especializada y luego seguimiento de ese proceso. Con lo cual, pues a lo mejor el planteamiento puede ser, oye, pues si me tiro 6 o 7 meses de baja, pues tampoco está mal. Bueno, y eso se relaja, se diluye, y como no hay un control, efectivamente, porque vamos a ver, si yo tengo un E15 cervical, se me ocurre, pues como consecuencia, bueno, esa es otra, cuando es un accidente de tráfico, luego me interesa que cuanto más meses esté de baja, más cobraré de la compañía de seguro por días impeditivos. En fin, hay muchos factores. Lo decíamos, ¿no? Mucho coste de oportunidad efectivamente. Entonces lo que hay que hacer es controlar esa situación. Controlar en el sentido de llevar un seguimiento, es decir, un E15 cervical, pues 15 o 20 días no tiene, con antiinflamatorios, con un buen tratamiento de un fisio, y en un mes, poniendo como mucho, puede estar controlado. Sí, un mes o lo que haga falta, pero bueno, con una gestión. Claro, es que parece eso, que no miramos. O sea, como todos nos ponemos malos alguna vez en la vida, bueno, pues aquí no miramos, no gestionamos, no tocamos, pero claro, 98.000 millones, es que se dice pronto. Es mucho, es mucha tira. Al final, claro, esa cuestión es lo que nos lleva a que efectivamente, y yo insisto en que tiene que haber un seguimiento más concreto, es decir, un tratamiento, porque, bueno, puedo decir, bueno, pues yo tengo un E15, pero es que sigo teniendo dolor, sigo teniendo molestia. Bueno, hay antiinflamatorios, hay analgésicos, en fin, hay distintas formas de hacer compatible ese trabajo con ese dolor o con esa patología, que es lo que queda residual. Por otro lado, ese control no existe en tanto que yo inicio un proceso de baja. Es cierto que a veces, casi todas, se pone el tiempo estimado de duración, pero luego eso nadie lo controla. Entonces, yo llego y semanalmente me van renovando la situación de IT, a veces ni siquiera, bueno, a veces no, es que se llega a la ventanilla del servicio del centro sanitario y te dan el parte de confirmación. Con lo cual, bueno, pues eso
El problema es, yo entiendo que con la atención primaria no se puede solventar y hay que reforzarlo. La situación de las mutuas, pues yo creo que puede ser un factor importante que pueden entrar en ese mecanismo, y no todas, pero algunas patologías sí poder controlarlas y valorar efectivamente, llevar un seguimiento, si es que no es otra cuestión. Vamos a echar un vistazo a los sectores, a ver si de aquí podríamos sacar alguna pista de esa motivación o características, digamos, comunes del entorno. Pues mira, el informe viene a decir que no está muy relacionado, es decir, uno puede pensar, bueno, trabajos de más esfuerzo físico, trabajos más duros son los que más generan asentismo. Pues no es exactamente así, no hay una relación directa. Lo que sí es cierto, por ejemplo, que el sector industria tiene un 6,2% de... estamos hablando de la región, de lo que tiene de asentismo, servicios otros 5,7% y construcción un 5,2%. O sea que construcción, que por ejemplo podría ser, se entiende que el trabajo más duro, porque bueno, es un trabajo como más al aire libre, con determinadas cuestiones, debería de ser o podría ser que tuviese un asentismo mayor, sin embargo no es así. Industria, bueno, que también es otro tipo de trabajo, industria está en el 6,2% y servicios en el 5,7%. Con lo cual, primer sector, industria. Lo que viene a decir el informe es que no hay una relación directa, es decir, trabajo más duro, mayor asentismo, no. Trabajo, situación precaria, tampoco, o sea, directamente. Sin embargo, lo que sí es cierto es que efectivamente donde más se produce, o uno de los factores más habituales es la cuestión de la situación mental. Pero que, insisto, no tiene relación directa con el tipo de actividad, sino que, bueno, se produce... Bueno, también es otra... No lo sé, eso había alguien que hablaba del síndrome rentista, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues al final vivir de la prestación, del subsidio. Suele ser una prestación inferior, bueno, pero no sé. Sí, que tampoco digamos vida como tal. No, claro, eso no se puede mantener, pero claro, si uno se tira un periodo largo en esa situación, bueno, alguna cuestión habrá. Insisto que eso, al final, tenemos que ir a un control o seguimiento mayor de esa situación. Y luego que efectivamente no se produzca. Hay que reconocer que el médico de atención primaria pues tienen esa presión directa la persona que llegue y dice, no, es que yo necesito una baja, tengo que quiero una baja. Pues al final el médico tampoco se enfrenta demasiado a esa situación. Está la cosa como para enfrentarse. Claro, entonces efectivamente ya hemos visto por ahí también en los medios muchas veces esas situaciones de tensión que se producen, pues al final, bueno, pues le da la baja y ya está. Eso es lo que hay que tratar yo creo que hay que buscar el mecanismo, y el mecanismo no pasa por la atención primaria en principio, salvo que haya una derivación inmediata para poder controlar esa situación. Es decir, el médico de cabecera, el médico de atención primaria, bueno, situación de depresión, inmediatamente al servicio mental, bueno, cuestiones traumáticas, pues bueno, pues directamente al especialista que valore efectivamente esa situación. Y ya no es el médico de atención primaria el que produce o no la baja. Puede tener la opción, o debería tener la opción, decir, derivo o no derivo. Digo, no, bueno, pues mire, usted esto tome en una primera atención, esto con un analgésico se le quita o tal. Pero que no sea él, sino que a lo mejor vaya directamente al especialista, que sea el que tenga que determinar si su situación es compatible con el trabajo. Pues nos queda bastante clara la magnitud del problema, porque esto es un problema. Me ha gustado conocer, digamos, las posibles distintas soluciones, porque bueno, las hay para por lo menos hacer este problema más pequeño. Y de este tema pues seguiremos muy pendientes a través del decano del Colegio de Graduados Sociales, Alfonso Hernández Quereda, que nos acompañó esta mañana. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta la próxima.